La palabra de esta semana en la Escuela de Evangelismo la podemos encontrar en Juan 10, del 11 al 16. Juan 10, del 11 al 16, lo tenemos en pantalla y dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. El título de la Escuela de Evangelismo de esta semana es El entrenamiento de discípulos y las 237 naciones y 5.000 tribus. Hoy están reunidos aquí los discípulos de evangelismo que bajo este entrenamiento de discípulos serán los testigos de ver cómo este evangelio llega a las 237 naciones y 5.000 tribus. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya ha planeado este plan. Él tiene el plan del evangelismo. Incluso hoy está haciendo el evangelismo y las misiones. ¿A través de quién? A través del discípulo que ha recibido el entrenamiento. Por eso, lo más importante es que mi vida ha de estar dentro de este plan. No es otra cosa lo importante, sino que mi vida, mi iglesia, mis discípulos, las personas que caminan junto conmigo, estén dentro del plan de evangelismo de Dios. Tu día a día ha de estar ha de estar conectado con el cumplimiento de este plan. En otras palabras, a través de tu día a día, ese plan de Dios ha continuamente de ser cumplido. Nosotros tenemos que hacer la evangelización del mundo. Hemos sido llamados para pelear esa batalla espiritual en este siglo en el que estamos viviendo. Por eso, de verdad, que podemos confesar que por la gracia soy lo que soy, como dijo Pablo en 1 Corintios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Es por su gracia que he podido entender el Evangelio y hoy poder haberme encontrado con todos ustedes, que son esos discípulos que Dios ha preparado y llamado en esta época. Para mí, este es el camino para la evangelización del mundo. A través del encuentro que Dios me da, es cambiar el estado espiritual de una persona para que finalmente pueda levantarse y sea capaz de cambiar el estado espiritual de otros. Ese es el camino para hacer la evangelización del mundo que Dios me ha mostrado. No se trata de reunir muchas personas, sino de encontrar a esa persona que Dios ha preparado y ayudarle a que cambie su estado espiritual para que se levante como la persona que tiene el contenido y el estado espiritual que pueda hacer que otros cambien. La semana pasada estuve en Tijuana, en México, y allí pudimos tener un tiempo, además de compartir la clase que tocaba en la Universidad de Remanentes, un tiempo con los hermanos, donde entre clase y clase, en los desplazamientos, en las comidas, pues podíamos compartir. Allí le pude compartir de forma personal una misión a un pastor que está bajo el entrenamiento de discípulos. Y le dije, en tu iglesia, en el lugar donde estás, mira bien al creyente que tienes al lado. Date cuenta de qué estado espiritual tiene. Entonces, al ver esto, pregúntale a Dios qué mensaje he de compartir para cambiar ese estado espiritual. Te darás cuenta que no se trata de conocimiento. Conocimiento es algo que simplemente puedo aprender y compartir, porque es algo que yo conozco, pero no es un mensaje que simplemente comparto, sino es compartir un mensaje que yo sé. Es el mensaje que necesita esa persona para cambiar su estado espiritual.
Si miramos la Biblia de forma especial en el libro de Juan, en el que estamos profundizando, podemos ver cómo Jesús, a lo largo de todo el libro, se define a sí mismo. ¿Qué es lo que dice Jesús de sí mismo? Los famosos 7 yo soy. En Juan 6 podemos ver que él dice, yo soy el pan de vida. Y lo dijo después de dar de comer pan a 5.000 hambrientos. Más adelante en Juan 9 dice, yo soy la luz del mundo. Y también lo dijo después de sanar a un ciego de nacimiento. Hoy, acorde a la escritura que hemos leído, Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. En Juan 11 dice la palabra de Dios que Jesús dice que yo soy la resurrección y la vida. Y lo dijo una vez que Lázaro había muerto. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús dijo esto sobre sí mismo. En Juan 15, yo soy la vid verdadera. Entonces, ¿quién en el mundo es Jesús? Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. Hoy piensa profundamente sobre quién es este Cristo en tu vida. Así como profundizas y meditas en esta palabra, ayuda a que los creyentes y discípulos con los que está trabajando y haciendo ministerio puedan realmente confirmar si al menos una vez en sus vidas han llegado a experimentar a este Cristo. ¿Quién es este Cristo en tu vida? En el mundo, muchas personas lo tienen todo, pero les falta una cosa. Por esa cosa que les falta, que es Cristo, el Evangelio, aunque tienen todo lo demás, fracasan y caen en desastres. Muchos conocen el nombre de Jesús porque lo han oído, pero realmente no lo conocen. Cristo es el secreto a través del cual puedes experimentar que Dios está contigo. No hay otro método, otra forma dada al hombre a través del cual podemos experimentar que Dios está conmigo. Dios no es mi conciencia. Dios no es lo que hay en mi corazón. A través de Cristo puedes experimentar, es el secreto que Dios ha dado al hombre, Cristo, a través del cual puedes experimentar que Dios está contigo. Al menos una vez en tu vida has de experimentar la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Por qué tienes que creer en Jesús? ¿De dónde han venido los problemas a mi vida? ¿Por qué vivo bajo este sufrimiento? ¿De dónde han venido los problemas al mundo? Hoy Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y también hace una comparativa entre ese buen pastor y el asalariado. Jesús hizo esta comparación. En esa época, casi todos los judíos criaban ovejas, tenían un pequeño rebaño. Hasta las casas donde no tienen tanta economía o eran más humildes, solían tener 2, 3 ovejas, 5, 10. ¿Por qué? Porque las necesitaban para dar culto, para hacer el holocausto, el sacrificio. Necesitaban el cordero, la oveja, para, al sacrificarlo a Dios, de esta forma recibir el perdón de los pecados. Entonces, en el pueblo judío era muy normal que todas las familias tuvieran al menos unas pocas ovejas para poder criarlas. Y de esta forma, dado el horario, cuando llega el horario, sacrificarlo para la expiación de los pecados. Entonces, algunas familias solo se podían permitir tener unas pocas ovejas, 4, 5, 10, otros solo 3. Entonces, ¿ellos qué creaban? Creaban un redil en común. En vez de que cada uno tenga su pequeño terreno para criar 2 o 3 ovejas, hacían un redil más grande donde esas pequeñas familias criaban las ovejas juntas. Y para cuidarlas, ¿qué hacían? Contrataban a un asalariado para que las diera de comer y se encargara de cuidar el redil y cuidar a las ovejas. ¿Cuál era la diferencia entre el pastor y el asalariado? Hemos leído que el asalariado no era el pastor, ¿verdad? Era un asalariado, que hacía de función de pastor, pero era un asalariado.
Estos asalariados, cuando los contratabas, ellos ponían una cláusula que decía, yo voy a cuidar de las ovejas, las voy a dar de comer, las voy a criar, yo las cuido, pero si viene el lobo y tengo que huir, no es culpa mía. No me responsabilizo yo de las ovejas. Es una persona que es un asalariado, que no pone su vida por delante de las ovejas ni por ese redil, porque es un asalariado. Entonces existía esa cláusula, de esa forma no le podían echar en cara ni culparle. Si llega una situación donde viene una manada de lobos y yo me veo en peligro, voy a salir corriendo y no va a ser mi culpa. Y eso no está mal que yo huya. Entendiendo esto, que era algo muy cotidiano del día a día de esa época del pueblo judío, Jesús habla esta comparación, no para criticar al asalariado, porque eso era lo normal en un asalariado, sino para explicar que él no era el asalariado, sino que él era el buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y de esta forma les dice que él dará su vida por sus ovejas, que él iba a dar su vida por todos ellos. Le está hablando de la cruz, de esa muerte, de que iba a morir en la cruz del monte del Calvario. Como evidencia de que ese Jesús era el Cristo, iba a morir, había de morir en esa cruz. Por eso hoy examina en tu vida. Yo he experimentado, aunque sea una vez, el monte del Calvario en mi vida. He podido experimentar la gracia y el amor de Dios. Hace una semana pude encontrarme al llegar aquí a Washington con una mujer que estaba sufriendo mucho por su situación familiar, aquí en Washington. Y le expliqué el Evangelio y ella pudo recibir al Señor como su Salvador. Pudo aceptar a Jesucristo entendiendo por qué tenía que aceptar a Jesucristo, cuál era su problema, por qué tuvo que venir Cristo y qué ocurre al recibirle. Ella pudo entender, en otras palabras, el Evangelio y aceptar a Jesucristo para recibir la salvación. Después de una semana, en el día de ayer, pude visitarla de nuevo. Su situación es igual con su esposo, su situación familiar, la enfermedad de su hijo, está bajo las mismas condiciones, pero su rostro había cambiado por completo. Ella mismo decía que ahora entiende por qué ha de ser Cristo en su vida y que desde la semana anterior, después de encontrarnos, ha podido empezar a orar. El domingo vino al culto y aunque en otras ocasiones ha ido a la iglesia, este domingo ha podido entender lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, allí, en el día de ayer, yo la dije, por lo que está pasando no es un problema, sino que Dios está permitiendo esto en tu vida para que no viva una religión, porque ella creía en Dios, ella iba a la iglesia, pero no conocía a Cristo. Por eso Dios ha permitido esta situación, este problema, esto que parece un problema, pero que en realidad va a ser aquello que va a ser de gran bendición. Está permitiendo esto en tu vida para que no vivas una religión y puedas vivir una fe verdadera donde has experimentado a Cristo, donde puedes entender por qué necesitas a Cristo y de esta forma Cristo ser la respuesta a tu vida. Para eso vino. Si a través de este problema puede llegar a conocer y experimentar a Cristo, entonces será su mayor bendición. El problema en sí se volverá su respuesta, se volverá su mayor bendición que ha cambiado su vida por completo para bien porque ha podido entender el Evangelio a través de esta situación. Podrá incluso entonces dar gracias por su enfermedad, dar gracias por su situación y problema. Eso mismo es lo que confesó Pablo en su debilidad, en ese aguijón en la carne, que era un mensajero de Satanás, un problema espiritual que Satanás, a través del cual Satanás le atacaba. Y Pablo lo confesó de esta forma. Y dijo, después de que sus ojos espirituales fueran abiertos, que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustias, no son situaciones o palabras que van bien unidas a la palabra gozo, van mejor unidas a la palabra llanto. Por mis angustias, por mis persecuciones lloro, por mis necesidades estoy en lágrima, por mis debilidades sufro mucho. Pero Pablo llegó a decir que por todas esas cosas se goza. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo lo experimentó de esa forma. Él había experimentado que no se trata de que él lo haga bien, de que él no se puede salvar a sí mismo, sino que había de ser Cristo en su vida. Al menos una vez has de experimentar esto en ti. Hasta el punto que puedes decir, está bien, incluso viviendo en esta situación, aun con esta dificultad, aunque tenga que vivir con esta carga, aunque viva en medio de esta persecución, aunque mi vida sea así de difícil, está bien porque estoy en Cristo. Hasta ese punto tengo que llegar a tener esa confesión. Eso es el monte del Calvario. Eso es experimentar el monte del Calvario. Juan 19:30, consumado es. Solución a todos mis problemas. Esto no quiere decir que porque soy creyente ya no me vienen problemas, sino que el problema que viene deja de ser problema para mí porque tengo a Cristo. Y te darás cuenta que en medio del problema se cierran puertas y se abren otras, por lo que verás que ahí está la guía de Dios, ahí está lo que Dios ha preparado para mi vida, la respuesta de Dios para mí. Aquel que experimenta esto una vez puede creer que está bajo la soberanía absoluta de Dios. Se da cuenta que Dios, a través de Cristo, está junto conmigo, que no tengo de qué preocuparme porque Él es soberano y tiene todo bajo control. Entonces no tienen que temer. No temerán porque Trump se ha vuelto presidente y está atrapando a ilegales y deportándolos a sus países. El que cree en esa soberanía absoluta de Dios tiene paz. El que cree y disfruta de esto tiene paz. Y el día que le agarren es el día de su comisión como misionero para salvar su nación. No es un problema, sino que en medio de todo eso estará la respuesta de Dios. Estará el cumplimiento del plan de Dios. ¿Qué tiene que ver esa cruz con su vida? Hoy pueden que tengan muchos problemas físicos, que estén bajo enfermedad, un problema económico, que les cueste llegar a fin de mes, un problema con las relaciones con su familia o que hayan caído en alguna adicción. Estos son problemas con los que viven en su día a día. Pueden que sean problemas con los que viven en su día a día. Pero ¿es este el verdadero problema? La economía, la enfermedad. ¿Cómo se sienten por dentro? Hay un problema oculto. Aunque visiblemente hay una enfermedad o una situación económica, es más grave aún la condición, el estado en el que está mi corazón y mi pensamiento. Esto influye, está conectado directamente con mi cerebro. En realidad, no sufro porque la situación es difícil. Sufro más por mi pensamiento y mi corazón. Lo que hay en tu pensamiento y corazón se graba en ti y esto es lo que te impulsa a tomar las decisiones. Continuamente esto no se ve, pero está en mi corazón. Y en mi corazón tengo preocupación. Mi corazón está lleno de miedo, de ansiedad. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué ocurrirá si esto sucede? ¿Qué trabajo tengo que encontrar? ¿Qué cambio he de traer en mí? Sin darte cuenta, Satanás te ataca y te engaña haciéndote mirar solo la realidad física, tu situación, y de esta forma te hace caer en incredulidad. Hasta el punto de que piensan que Dios no les puede ayudar.
Piensan que la respuesta está en otro lugar, por eso van a otro lugar a encontrar una respuesta para sus vidas. Piden ayuda en otro lugar a las personas porque piensan que ellos son los que les pueden ayudar y no Dios. Satanás te hace vivir con esa división en tu pensamiento y corazón, ese conflicto que te hace llenarte de preocupación, miedo, ansiedad, de tal forma que te hace caer en incredulidad. Por eso van a buscar ayuda a otro lugar, por su preocupación y miedos. Tienen dudas y un corazón dividido. Por esto crean planes alternativos para calmar esa división que hay en su pensamiento y corazón y acabar cumpliendo o llegar a alcanzar su propia ilusión, su propio plan. Porque Dios no me lo da o no lo cumple en mí, ¿qué ocurre? Caigo en crisis, en conflictos, problemas de envidia, celos, sentimiento de culpa, hasta me avergüenzo delante de Dios y empiezo a buscar culpables. Es por tu culpa, es por esa persona, es por esta persona que provocó esta situación. Pero ustedes saben que eso no es así, que hay un problema espiritual y que por ese problema espiritual yo estoy sufriendo con un problema en mi pensamiento, en mi corazón, que está dividido, que un día hace que caiga con enfermedades. Esto viene de una condición, un estado espiritual en el que el hombre está, donde no puede disfrutar de que Dios está consigo en su vida. Por eso un día no pueden dormir. Por eso un día, a través de un cambio, les vienen ataques de pánico, fobias, y empiezan a vivir afligidos. Esto no te lo hablan los médicos, ni hay un aparato en el hospital que a través de un escáner te muestre tu estado espiritual. Aunque el doctor se pone esto y te empieza a escultar para oír tu respiración, no aparece tu condición espiritual. Es un problema espiritual del hombre, no es otra cosa. Al no encontrar respuesta a esto, intentan evadirlo, por eso caen en adicción. Otros se suicidan. Otros, incluso aún más grave, salen ahí a asesinar a cualquier persona. Abandonan sus vidas volviéndose delincuentes. No es el cáncer el problema del hombre. No es la enfermedad en sí, no es el cáncer. Más miedo que el cáncer da el pensamiento que tienes que te hace que te hace que tengas o que caigas en el cáncer. Antes que el cáncer, hay una condición espiritual, mental, que te lleva a que el cáncer se reproduzca. Eso es lo que Dios quiere sanar en ti. Por eso digo que el plan de Dios no es la enfermedad para el creyente, sino que se cumple en su vida a través de la enfermedad. No es el cáncer el problema, da más miedo el pensamiento que tienes que hace que tengas cáncer. Y aún más miedo, da el estado espiritual que tú tienes que te hace tener ese tipo de pensamientos. Lo peor es que no puedes cambiarlo por ti mismo. No puedes cambiar ese estado espiritual. Por eso tienes que conocer a este Cristo. Por eso yo hoy te presento a Cristo. No es lo importante que pase el año nuevo. No es lo importante poder empezar de nuevo. Un nuevo trabajo, en una nueva ciudad, en un nuevo país, con un nuevo esposo, una nueva familia. No es eso lo importante. Ni cambiando 100 veces de esposo ese problema se soluciona. Porque el problema, tu problema, no está en los demás, está en ti. Ni te viene por culpa de los demás, está en ti. Pero ni siquiera viene de ti, sino que has nacido con él. Por eso es solo Cristo. Por eso ha de ser Cristo en tu vida.
De verdad, el problema del hombre no es otro que un problema espiritual. Aquel que puede solucionar este problema es solo Cristo. Por eso Él dice, yo soy el buen pastor y pongo mi vida por mis ovejas. Él dio su vida para que sus ovejas sean salvas, salvas de todo esto, porque no se pueden salvar a sí mismas. No te servirá si otra persona da su vida por ti. Ha de ser Cristo. ¿Dónde está este Cristo? Si lo recibes y lo experimentas, tu vida se vuelve diferente. Por eso desde hoy ora, Dios, dame la gracia para poder conocer y experimentar profundamente a este Cristo. Este Cristo ha resucitado. ¿Qué quiere decir que ha resucitado? Que incluso hoy sigue vivo. Obra en mí. Cuando ora me responde. Desde el trono obra con su Espíritu Santo en mi campo. Solo disfrútalo hoy. Entonces en tu corazón y pensamiento viene paz. Entonces puedes concentrarte en Él. Verás que tus prioridades empiezan a cambiar. El culto, dónde usar mi economía, todo empieza a cambiar. Aquello que tiene más valor para ti empieza a cambiar. La obra del Espíritu Santo se empieza a levantar en tu vida. Jesús prometió que iba a obrar en nosotros a través del Espíritu Santo. En Juan 14:16 dijo que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hoy, a través de la palabra de hoy, ¿qué nos dice? No solo que Él es el buen pastor y que Él es la puerta, sino que también hay otras ovejas fuera del redil. ¿Qué es eso? Las 237 naciones y 5.000 tribus. Las personas, discípulos que Él ha preparado para salvación en las 237 naciones y 5.000 tribus. En el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Está diciendo que hay almas, ovejas, en las 237 naciones que también necesitan la salvación. Este lunes que viene tengo la oportunidad de viajar a El Salvador. No necesito reunir a muchas personas. No necesito encontrarme con muchas personas. Estoy orando por una persona en El Salvador. Un discípulo que pueda compartir continuamente este mensaje. Hoy Jesús dice, ustedes no, fuera del redil, fuera de este redil, también tengo otras ovejas. Además de ustedes, tengo otras ovejas en las 237 naciones. Al igual que yo antes, hay ovejas que no conocen a Cristo y viven atadas al destino que Satanás les da en las 237 naciones y 5.000 tribus. Al igual que vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo. Si esta obra se ha levantado en su vida primeramente, podrán ver correctamente a su familia y a sus campos. Si yo he llegado realmente a experimentar este Cristo, al ver a mi familia, al ver el campo en el que estoy, al ver los creyentes de mi iglesia, me daré cuenta que lo veo de forma diferente. Si de verdad a través de Cristo se han encontrado con Dios y pueden disfrutar el Evangelio, verán el estado espiritual que tienen los que les rodean. Así como lleguen a experimentar a Cristo, sus ojos serán más y más abiertos. Acorde a lo que vean, tomarán conclusiones y lo pondrán en su pensamiento y su corazón. Acorde a lo que hay en su pensamiento y corazón, actuarán. Si sus campos no cambian, es porque ustedes todavía no han cambiado. Si ustedes cambian, el campo empieza a cambiar. ¿Qué tienen que saber? Que Satanás se esfuerza mucho para que no cambien. Satanás se esfuerza para que el creyente no cambie.
les permite ir a la iglesia, les permite ir al culto, les permite que se reúnan con otros hermanos en las casas, pero no les permite que cambien su estado espiritual. Ustedes sabrán si en sus corazones anhelan más a Cristo o a sus propios anhelos. Hoy Jesús dice, yo he venido a salvaros, pero también hay otras ovejas para salvar en las 237 naciones. Y esa obra, ese ministerio, se lo encargó también a Pedro. Apacienta mis ovejas. Se lo encargó a todos los discípulos después de resucitar. En Mateo 28, ir y hacer discípulos. Encuentra las ovejas fuera del redil. Aquí es donde está el corazón del Señor. A través de nosotros está encontrando cada una de las ovejas descarriadas, cada una de las ovejas que se han perdido o que todavía no han encontrado al Señor. Él está haciendo esa obra a través de nosotros. Está salvando a aquellos que están muriendo dentro de incluso de la iglesia porque no conocen a Cristo. Estos pasos fueron los pasos que dio Pablo. Pablo y su equipo caminaron este itinerario porque recibieron esta misión. Por eso nosotros hoy también vamos hacia el campo de las 237 naciones y 5.000 tribus. Vamos hacia ese campo de las 237 naciones y 5.000 tribus que desconocen a Cristo y que está muerto porque no conocen a Cristo, porque está separado de Dios, están bajo esa muerte espiritual. Y Satanás se opone a ello. ¿Cómo podemos tener la victoria sobre Satanás entonces? Con la identidad y autoridad que se nos ha dado en Cristo. En Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 1:11, del 11 al 13, dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, muy simple, cada semana la palabra. Dios, que tiene el plan del evangelismo, cada semana a través de la palabra lo está cumpliendo en mi vida. Dios, a través de los discípulos que están bajo el entrenamiento, está salvando, está encontrando a cada una de las ovejas que están fuera del redil. Desde un principio a sus discípulos les han cargado esa misión, las 237 naciones y 5.000 tribus, hacia las cuales nosotros nos dirigimos. ¿Por qué? Porque si no tienen a Cristo, si no han conocido a Cristo, están muertos espirituales, viviendo una vida atados al destino que Satanás les da. Así como te aferras a la palabra y te concentras en esta, verás que en un momento Dios te muestra la misión. Dentro de la palabra, ¿quién es Cristo? Si te concentras en Cristo, Dios te muestra su misión. Entonces empezarás a ver la obra de Dios que le sigue a esta misión, esa obra de Dios en tu vida, que hace que esa misión se cumpla en ti. ¿Esto qué es? La torre. La palabra, la torre. Acorde a esa misión, el itinerario que yo camino y las señales que vienen a mi vida. Tu vida, ¿qué es lo importante? Que ha de estar dentro de esto. Ha de estar conectada a este deseo de Dios. Tu vida ha de estar alineada a Cristo. Tu vida ha de estar dentro de este cumplimiento de la palabra de Dios. Has de disfrutar de la bendición de la torre, el itinerario y la señal que hace que toda oscuridad que es invisible pero que está obrando para bloquear el evangelio sea quebrantada. Entonces se abren las puertas a las 237 naciones. Se levanta el discípulo que va a continuar predicando este evangelio. Se levanta el discípulo que puede ir y hacer más discípulos. Por eso os digo que estoy orando por una persona. Ese discípulo que puede realmente ir y hacer discípulos.
ese discípulo que puede compartir este mensaje del Evangelio en el Salvador que tanto lo necesita. Os bendigo para que en vuestra vida estéis disfrutando de esa bendición de la torre, itinerario y señal, que hace que toda oscuridad que es invisible, pero que está obrando para bloquear el Evangelio, sea quebrantada. Que vuestra vida esté dentro de la palabra, la misión y las evidencias de la obra del Espíritu Santo. Que con esas respuestas que Dios os da en vuestro día a día, al ver cómo a través de ustedes Dios obra para cambiar el estado espiritual de los creyentes que les rodean, se puedan levantar como esa torre. Ustedes han de levantarse ya no como torres, sino como constructores de torres. Ya no como obrero, sino como el obrero que levanta más obreros. Entonces veremos las 237 naciones. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en sus vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Gracias por venir a nosotros como la vida cuando estábamos muertos. Gracias porque has obrado en nosotros y ahora podemos conocer quién es Cristo. Bendícenos para que en esta época podamos caminar los mismos pasos que Jesús caminó. Que nuestra vida esté bajo tu obra que salva a los que están bajo muerte espiritual en el campo de las 237 naciones. Que se levanten los discípulos que salvarán las 237 naciones y 5.000 tribus. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.